Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy desde la Cancillería cubana para poner en contexto las matrices de opinión que en estos días han circulado sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos en los medios de prensa. Y me acompaña la subdirectora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada. Bienvenida, Joana. Muchísimas gracias por la invitación, David. Joana, en recientes declaraciones, el director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y además también asesor del presidente Biden en cuestiones de América Latina, Juan González, se ha referido en una emisión en directo a través de las redes sociales a tres ideas que también han sido ratificadas por el presidente Biden en una declaración del pasado 22 de julio y han hecho énfasis ambos en sostener, en seguir apoyando a intelectuales, a artistas, a la prensa independiente en sus opiniones, en sus expresiones en relación con Cuba. También se han referido a crear un flujo de información a través de Internet dirigido a Cuba y por último se han referido a ejercer presión en el escenario político internacional a través de la diplomacia directamente para lograr sus objetivos en Cuba. Después de 6 meses de revisión, ¿pudieran considerarse, Joana, estos como los ejes de la política de Estados Unidos hacia Cuba en esta nueva administración en Estados Unidos? Mira, la pregunta es que realmente no sabemos. En este momento el gobierno de Biden tiene muy poca credibilidad frente por lo menos a la opinión pública cubana, al gobierno cubano y creo que también a la opinión pública estadounidense, por la incoherencia y el abismo que separa el discurso y la realidad. Podrán salir todos los días, como han salido en esta semana, de una manera casi frenética los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, tratando de capitalizar un acontecimiento por el cual quizás estaban los planes históricamente del gobierno de Estados Unidos como el detonante del gran esperado estallido social que pondría fin a la Revolución Cubana. Son 60 años trabajando para que los cubanos algún día nos cansáramos, nos agotáramos, la emprendiéramos con el gobierno y finalmente decidiéramos actuar de la manera en que Estados Unidos ha modelado que se debe comportar una población a la que usted somete a sanciones y medidas unilaterales coercitivas de máxima presión. Entonces, sobre lo que han dicho, hay que ver. Lo que sí es verdad es que no tiene nada que ver el discurso del gobierno de Biden en este momento con lo que es la política real, el propósito real de la política y las acciones y medidas que se toman contra nuestro país. Hay una realidad que es un bloqueo que se mantiene intacto. Hay una realidad que son 243 medidas de Trump, 55 de ellas tomadas contra el pueblo cubano y su gobierno en medio de una pandemia, que no han sido tocadas. Eso es inatacable, eso es irrebatible. Eso ni siquiera el gobierno de Estados Unidos ni habla de eso, como si no existiera, pero es el gran elefante en la habitación. Es decir, eso es una realidad. Y por otra parte hay otra realidad que es el récord que ya podemos marcar del presidente Biden. Y si tú me preguntas cuáles han sido las decisiones más importantes del gobierno de Biden hasta el día 11 de julio sobre Cuba, yo te diría, número 1, registró el 22 de enero a Cuba como país terrorista en la lista terrorista, que era una decisión del gobierno anterior, pero que ya bajo el gobierno de Biden se convierte en realidad. Más de 30 bancos en el mundo cierran sus operaciones con Cuba de un día para otro. Eso tuvo un impacto violento en la capacidad que tenía nuestro país de importar los insumos para la producción de medicamentos y para el programa y el escalado de fabricación de sus propios candidatos vacunales que ya estaban avanzados. Hay otra decisión, se libera y se le concede amnistía a Arocena, uno de los terroristas más grandes de la historia. Fue un perdón a su vida. Eso se sabe que ese tipo de cosas ocurre porque ha habido un movimiento a favor de eso, de los sectores más extremistas, herederos de la tiranía batistiana y vinculados a acciones terroristas contra Cuba que quedan por ahí. Hay otra decisión, el gobierno de Estados Unidos fortalece su acusación al gobierno de Cuba como país que es responsable de acciones de trata de personas. Todo esto son hechos, todo esto no son declaraciones. En relación con esto, Joana, algunos medios de prensa en sus análisis están afirmando
que las acciones que tuvieron lugar en Cuba, las protestas del pasado 11 de julio, serían una búsqueda para forzar al presidente Joe Biden a pronunciarse en relación con Cuba, más allá de estas medidas, estas sanciones que hemos visto en los últimos 6 meses. ¿Usted qué piensa sobre esto que han publicado los medios? Mira, el canciller Bruno Rodríguez y el presidente Díaz-Canel han realizado varias comparecencias en las que se han explicado lo que nosotros consideramos que es, y porque además está documentada una responsabilidad directa con los acontecimientos del 11 de julio, que no quita que haya personas en Cuba descontentas, que no quita que haya personas en Cuba que no estén satisfechas, o porque su nivel de vida está muy afectado, o porque se siente que han quedado atrás de determinadas políticas, o porque simplemente otros también tienen diferencias políticas, porque eso también es decir, es legítimo. Pero lo que sí no se puede desmarcar, ni se puede divorciar, ni se puede desentender, como han hecho todos estos días la vocera de la Casa Blanca, el presidente Biden, Juan González, que es el director que usted estaba mencionando, la otra subsecretaria Julie Shum, y los principales voceros diciendo todo el tiempo que lo que ha pasado en Cuba es la responsabilidad del gobierno cubano, y esto se lee como las narrativas de Walt Disney de el pueblo que lucha por su libertad, gobierno malo, y el pueblo luchando contra una dictadura, y todos esos estereotipos a los que ya ellos nos tienen acostumbrados cada vez que enfocan el radar hacia un país que va a ser sometido a alguna operación de desinformación, de intervención o de saqueo. Y si además de todo, la operación en redes que se monta durante días para, como nosotros decimos, calentar el ambiente, comprobada está, no solo por los observadores informáticos por ese ejercicio forense que uno puede hacer por la trazabilidad de lo que está ocurriendo en la red, sino por expertos internacionales de España, de los propios Estados Unidos y de otros países, se ve claramente que hay una operación artificial de comunicación especialmente diseñada para provocar eso. Y después entonces vienen otros mecanismos. A ellos no les interesan los artistas cubanos. Cuba tiene uno de los sistemas de promoción de la cultura y de escuelas de arte y de enseñanza artística especial y de libertad artística que además se luce es conocido mundialmente. Lo que ellos han hecho con nuestros artistas, de verdad, ha sido hasta ahora que si van a Estados Unidos no le pagan lo que le pagan a otros de otros países, que si ganan un dinero en Estados Unidos no se lo pueden llevar para Cuba. Eso es lo que hemos visto y esa es la verdad, pero eso no es lo que se presenta. Y por supuesto también es verdad que ellos sí pudieran poner un poco más de atención a aquellas voces en la sociedad cubana donde reconocen ideas que se avienen más a sus intereses. Y inmediatamente también tienen una mayor atención, tienen un respaldo, pueden entrar en programas, pueden entrar en otros financiamientos que definitivamente también están ocurriendo en el país. Joana, en la conferencia de prensa de este 22 de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez se refería a temas sensibles desde el punto de vista de las relaciones Cuba-Estados Unidos y del pueblo incluso, de ambos pueblos, sobre todo del pueblo cubano, que están siendo objeto de una parte de indiferencia política y de otra de manipulación a través de los medios de comunicación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al flujo ilegal de migrantes de Cuba a Estados Unidos. Me estoy refiriendo también al uso de la etiqueta humanitaria asociada a palabras como intervención o a palabras como ayuda, a la mención constante de los peligros para la salud de los diplomáticos cubanos que estaban asentados en La Habana. ¿Hasta qué punto el tratamiento de estos temas a través de las matrices de opinión de los medios de comunicación inciden en lo que pudiera ser una relación normal entre Cuba y Estados Unidos a través de sus gobiernos? La manera en que esto funciona es que cuando una política como la del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no se sostiene ni en lo moral, ni en el derecho internacional, ni en el sentido común de las personas, uno tiene que acudir a pretextos. Y hemos visto una escalada espectacular en el uso de la mentira, que no es nueva en el gobierno de Estados Unidos, que ha sido un atributo que además la hizo muy famosa. Trump la llevó a extremos increíbles, pero lo que nadie se imaginaría era que un gobierno como el de Biden, que sufrió tanto el efecto de las campañas de desinformación por todas las barbaridades que se dijeron cuando las elecciones, utilice esos mismos instrumentos hoy para acompañar la agresión y adornar la agresión a un país donde lo que está ocurriendo no alcanza para la movilización que ellos quieren hacer. Tú me hablabas ahorita de que una de las cosas en que ellos estaban enfatizando era en tener una movilización internacional. El ministro ya denunció la existencia de un documento con el que anda
las embajadas o los funcionarios de Estados Unidos buscando apoyos que no encuentran para desconocer esa votación en Naciones Unidas y tratar de legitimar su operación. Y en esa operación de relaciones públicas o de ataque de cuarta generación a nuestro país que está ocurriendo, la etiqueta que se ha movido alrededor de resortes empáticos humanitarios y que además son manipulados, es precisamente con el fin de presentar un país como lo que dijo el otro día el presidente Biden, un estado fallido. Eso es un acto irrespetuoso, eso es un acto de desprecio, eso es como decir que Cuba no tiene, así frente a todas las cámaras de ese país, el primer funcionario, el más alto funcionario de Estados Unidos llegó a decir que Cuba no tenía capacidad para manejar una pandemia. Que él hubiera querido mandar unas vacunas a Cuba, pero ¿cómo se iban a repartir si sin supervisión internacional este país no tenía? Es decir, en ese momento está ofendiendo a todos los científicos cubanos que durante 30 años han producido todas las vacunas para nuestros niños, al personal de la salud de Cuba, que tiene uno de los más destacados manejos de la pandemia en el mundo, aún con las cifras de los últimas semanas y meses donde estamos experimentando una situación más crítica y más compleja y de un mayor pico. Todavía el índice de letalidad de Cuba está muy por debajo del de la media de nuestra región y el índice de casos también, y sin contar lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio es siempre un tema que utilizan los que quieren llevar a los dos países a escenarios de confrontación. El tema también, tú me decías ahorita, la Internet también, es un tema que también ha sido manipulado hasta el cansancio. No fue Estados Unidos el que permitió que se estableciera la Internet en Cuba, más bien fue a pesar de Estados Unidos. Hay una gran cantidad de regulaciones que dificultan, por ejemplo, que Cuba pueda comprar determinados equipos o utilizar los cables submarinos que pasan por cerca de nuestro país. Es decir, ahí de nuevo se vuelve a empaquetar la narrativa falsa y se vende como si fuera realidad. Lo cierto es que en el caso de Cuba, nosotros nos jugamos con los temas migratorios. Cuba ha mantenido una actitud muy coherente de desestímulo a la migración irregular. Ha habido algún acompañamiento del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos también con declaraciones recientes. Esta provocación que tuvimos hace unos pocos días de la flotilla nos recuerda los momentos de mayor confrontación entre Cuba y Estados Unidos, buscando precisamente incidentes que logran mantener artificialmente vivo un escenario en el cual puedan avanzar los intereses que de otra manera Estados Unidos en 60 años no ha conseguido, ya sea por disturbios populares a partir de la situación económica que vive en este momento el país, o sea, por provocaciones realizadas desde el exterior, o sea, por el manejo de teorías falsas como la de que alguna vez pudieron ser atacados en Cuba diplomáticos estadounidenses, que es algo que nunca nadie ha probado ni podrá probar porque jamás ocurrió. Y más bien lo que se ha ido demostrando es lo contrario, pero todavía entra en la narrativa que uno ve constantemente. Y en este caso los medios ahí también juegan un papel porque acompañan la retórica que sale del gobierno y también acompaña la retórica de aquellos grupos de interés que, aunque sean minoritarios, por estar 24 horas y ser beneficiados y lucrar con una política de agresión contra Cuba, no cesan en el empeño de presionar y chantajear al gobierno para impedir que se tome un rumbo o se retome un rumbo de mejoría en las relaciones, como quiere la mayor parte del pueblo estadounidense, como quiere el pueblo cubano, e incluso como quiere, yo pienso, la mayoría de nuestra emigración, aun cuando uno esté mirando este momento de histeria colectiva y de tantas personas con mensajes de odio, muchos de los cuales están alimentados por noticias falsas. Vamos a hacer una pausa, Giovanna, en nuestra conversación. Al regreso, seguimos poniendo en contexto otros temas de las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Continuamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, hoy dialogando con la subdirectora general de Estados Unidos a la Cancillería cubana, Johanna Tablada. Johanna, recuerdo que fuiste muy crítica a través de tus redes sociales en denunciar las asesorías que recibía el presidente Trump. En el caso del gobierno de Biden, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que quienes lo asesoran, quienes asesoran al presidente Biden en los temas relacionados con Cuba? Esta es una excelente pregunta, porque realmente la gente se tiene que preguntar cómo fue que tan rápido cambió la promesa de aliviar el sufrimiento del pueblo de Cuba, de revertir las medidas de Trump, y de pronto vemos que tan pronto asume la presidencia, las decisiones del presidente Biden comienzan a estar muy en continuidad y muy en sintonía con la política de Trump. Y hablemos de sus asesores. Su principal asesor hoy se llama Bob Menéndez. Él es el senador por el estado de New Jersey. Él dice que es demócrata y yo no lo dudo, pero es una de las personas que más ha dañado a la política de Estados Unidos hacia Cuba, que más la ha envenenado. Es de origen cubano, no conoce Cuba, lo cual también no es un requisito para estar contra nuestro país, pero es algo a preguntarse, como alguien que ni siquiera ha puesto nunca los pies en Cuba, que desprecia a este país profundamente, puede convertirse en el principal asesor, pero es él. Otro, sin duda, es el presidente del Partido Demócrata en la Florida, Manny Díaz, que también es parte de ese grupo bipartidista que ha mantenido la presión para que no haya una mejoría real en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Otro de los asesores en este momento es Juan González, que es un funcionario que estuvo en el gobierno de Obama, pero que no tiene una gran experiencia, por no decir que no tiene experiencia en el manejo o experiencia previa con el manejo del tema Cuba. Entonces lo que estamos asistiendo es a eso. Hay otros asesores, está el Departamento de Estado, hay personas que tuvieron que ver en el pasado con Cuba, como es el caso de la subsecretaria adjunta Emily Mendrala, que también ha hablado en estos días y antes dirigía una organización no gubernamental que curiosamente era de las que abogaba por el levantamiento del bloqueo y la mejoría de las relaciones hacia Cuba. Y está también entre sus asesores, por supuesto, su jefe de staff, Ron Klain. Lo que sí estamos mirando es que hoy prevalece, lamentablemente, el consejo, en nuestra opinión, y la asesoría mal calculada de que para ganar las elecciones del 2022, que son elecciones muy importantes porque determinan la mayoría demócrata en el Congreso, que hoy pende de un solo voto, pero sí se ha llegado a poner a ambos países con mucha irresponsabilidad al borde de un escenario de confrontación. Y se ha utilizado irresponsablemente las figuras de intervención humanitaria que todo el mundo sabe qué es lo que nos recuerdan. Quizás lo están haciendo para tratar de atemorizar a algunos, quizás lo están haciendo para coquetear con ese sector más recalcitrante, pero lo cierto es que es extremadamente cruel que en medio de una pandemia, que en medio de una situación altamente provocada por la política fallida, fracasada, pero extremadamente efectiva en la capacidad para hacernos daño con altísimo costo para una población de 11 millones de seres humanos vinculadas a intereses mezquinos electorales. Mira, hay tantas maneras, hay 243 maneras ahora mismo arriba de la mesa para demostrarle a los cubanos, quitando algunas, 5, 10, 20, 100, o levantando el bloqueo, o firmando órdenes ejecutivas de licencias generales que son prerrogativas del presidente, que de inmediato colocarían al pueblo de Cuba en una mejor situación para enfrentar los retos que tiene hoy. Entonces, si somos tan ineptos, si este país es tan fracasado, si el gobierno de Cuba funciona tan mal y el socialismo funciona tan mal, ¿por qué se tienen que gastar tanto dinero en destruirlo? ¿Por qué se tienen que gastar tanto dinero en demolizarlo? ¿Por qué se tienen que gastar tanto dinero en buscar adentro y fabricar un apoyo que debería ser natural que tuvieran las aspiraciones de Estados Unidos de dar al traste con nuestra revolución? Johanna, al tiempo de todo esto que tú nos estás dando detalles, los sitios oficiales de organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia o la Agencia Internacional para el Desarrollo, que se sabe son financiadas por el propio gobierno de Estados Unidos, continúan a través de sus sitios digitales informando sobre las bonificaciones que destinan a programas que están destinados a Cuba, programas para intervenir de alguna manera en la realidad cubana. Hay países de la región como México que han denunciado estas estrategias, llamándolas intromisión
en los asuntos del país, o como el caso del gobierno de Rusia, que incluso ha legislado en relación con este tema. ¿Cómo está mirando Cuba este escenario? ¿Se piensa en crear algún tipo de mecanismo para de alguna manera detener esta influencia de Estados Unidos en Cuba a través de estas organizaciones? Ningún país del mundo tiene derecho a venir y artificialmente alterar e inmiscuirse en nuestro debate interno, en nuestra discusión interna, para privilegiar una u otra tendencia u opinión. Y Estados Unidos lo hace todo el tiempo y lo hace con bonificaciones muy generosas para aquellas personas que de alguna manera se presten o estén dispuestas a jugar ese papel. ¿En tu gestión como diplomática has tenido alguna experiencia de cómo se produce este fenómeno? Sí, este fenómeno, y yo creo que en estos días puede ser el laboratorio perfecto, porque de pronto nosotros estamos mirando que hay no menos de 20 millones, para decirlo gráficamente, no menos de 20 millones aprueba el departamento. Esto es lo que declara, es mucho más. Aquí no entran las agencias, ni los servicios especiales, ni las agencias que no declaran sus presupuestos. Pero bueno, por la ley Helms-Burton, no menos de 20 millones para programas de cambio de régimen o promoción de la democracia, como le quieran llamar con cualquier eufemismo. Ahí se reparte dinero a un grupo de organizaciones, muchas de ellas o varias de ellas son plataformas de comunicación. Yo le digo operaciones de desinformación. Y ahí encontramos quizás la más mencionada en los últimos tiempos por su papel directo en la operación de desestabilización que conduce y que está muy vinculada a los disturbios en Cuba el 11 de julio. Es ADN Cuba, por ejemplo. $400,000 fue denunciado recientemente o hace unos meses por el gobierno de Cuba, que recibieron fuera incluso de lo que ya tenían. Esos son empresas domiciliadas fuera de Cuba, contratan a algunas personas en Cuba para que trasladen como si fueran genuinas, muchas veces noticias o falsas o manipuladas, que conducen a generar entonces, a tratar de competir para, como están todas articuladas, si yo le doy dinero a 10 de esas plataformas, algunas son una sola persona, otros son equipos ya más sofisticados, pero están directamente en la nómina del gobierno de Estados Unidos, aun cuando el dinero pase primero por la Fundación Nacional de la Democracia, que es un invento de Ronald Reagan, para enmascarar operaciones encubiertas con algún tipo de legalidad desde los años 80. Entonces, eso, viene el dinero, los 20 millones, se la doy a la NET, lavo un poco ese dinero, se la distribuyo a plataformas o medios que hoy le dicen independientes cuando son 100% dependientes, y la gente dirá, sí, claro, pero tú, Daile, tú trabajas para el gobierno de Cuba. Cubavisión Internacional es una televisión pública, no es lo mismo. Cuba no tiene un programa de intervención extranjera en los Estados Unidos ni en ningún otro país. Y los países tienen derecho a protegerse de que una potencia externa que está siendo responsable de que ese país no se pueda desarrollar a su máxima capacidad, no solo te bloquee su relación directa comercial, financiera y de inversión, no solo te obstaculice la relación con terceros, sino además se ha dado el lujo de generar plataformas de comunicación o de desinformación, que es lo que son en este momento, y de reproducción de noticias falsas que tributan a ser los pretextos. ¿Y qué está pasando ahora? Por ponerte un ejemplo. Cuba denuncia la semana pasada que hay televisoras extranjeras que están dando noticias falsas de Cuba constantemente. Si en algún momento uno le preguntara a esa televisora, te van a decir que esos videos le están llegando a ellos de personas que están documentando la realidad. Y sabemos, porque hemos visto la coherencia entre una publicación de estas plataformas pagadas por el gobierno de Estados Unidos con una agenda construida y fabricada para distorsionar la realidad de Cuba, que es justamente el video que al otro día te aparece, por ejemplo, en CNN en español o en cualquier televisora europea o en otra de las grandes televisoras de Estados Unidos, a no ser que sean aquellas que tienen, pero incluso en las más grandes se han puesto marchas que fueron en apoyo a la revolución como si fuesen demostraciones en contra de la revolución, porque tenían más personas, porque tenían mejor apariencia, porque la gente no tenía piedra, como en muchas de las que hubo en los disturbios, donde se produjeron actos vandálicos que le costaron además a los agentes nuestros del orden y a la policía, que para nada se puede comparar con esos cuerpos represores que Estados Unidos vende las armas, les da el entrenamiento y después siempre está presto a disculparlo cuando hay disturbios de gente violenta en cualquier parte del mundo. Circula en redes sociales una carta
enviada al presidente Biden con la firma de más de 400 personalidades, hay artistas, intelectuales, expolíticos, expresidentes, que también fue publicada en la edición del viernes del New York Times. Por otro lado, en una plaza de Nueva York hay un cartel lumínico pidiendo a Biden que desbloquee a Cuba. ¿Qué puede hacer el pueblo estadounidense para que su gobierno se pronuncie a favor de una relación normal y de respeto con el gobierno y pueblo cubanos? Yo creo que muchas personas están abriendo los ojos. El discurso de Biden sostenido de que iba a cambiar la política hacia Cuba desmovilizó a muchas de las personas, organizaciones y sectores en Estados Unidos que daban por hecho de que en unos pocos tiempos, en semanas o en meses, la política de Estados Unidos se apartaría de ese curso irracional y abusador en que la había llevado el presidente Trump. No que él fuera el primero que abusara de Cuba, pero sí llevó eso de causar máximo daño en el menor tiempo posible con la máxima presión. Hay que darle mucho mérito en cuanto a su ingenio para hacer sufrir a otro país. Pero el hecho de que el presidente Biden y sus asesores mantuvieran un discurso coherente con el de la campaña, estamos revisando, vamos a salir, aun cuando no cambiara nada, ya en los últimos meses empezó a levantar mucha suspicacia entre quienes votaron por Biden, entre otras razones, porque había prometido cambiar la política hacia Cuba, incluyendo casi la mitad de la emigración, porque Trump no hubo tanta diferencia en el voto cubano. Pero lo que nadie se podía imaginar es lo que estamos viendo ahora. Y por eso es ese llamamiento que fue publicado el viernes pasado, que fue un anuncio pagado en el New York Times a página completa cuando hace típico de cuando hay una causa que lo amerite y que tenga respaldo, y ahí están grandes actrices de primer nivel mundial como Susan Sarandon, como Emma Thompson, intelectuales de todas partes del mundo, está nuestro Silvio, están otros artistas cubanos, están académicos, miembros incluso de la izquierda, de ese Partido Demócrata, de la izquierda de Estados Unidos, la Asociación de Amistad con Cuba en Estados Unidos, el National Network on Cuba, Code Pink es otra organización también que ha trabajado tanto en la recaudación para la compra de jeringuillas para el pueblo cubano, para apoyar ese programa de vacunación en el que creen, respetan, reconocen y admiran, contrario a lo que ha dicho este gobierno con desprecio y respeto. Entonces sí, yo sí creo que el pueblo de Estados Unidos tiene mucho que hacer y yo confío en que, como mismo han abierto los ojos cuando empieza la narrativa de la intervención humanitaria, que no empezó en Cuba, aunque el senador Menéndez diga que eso es lo que quisieran los Castro o que eso es lo que quisiera Cuba y ese sería el regalo perfecto para echarle la culpa a Estados Unidos de nuestras carencias, lo cierto es que sí han estado coqueteando con eso, sí han estado irresponsablemente manejando, y si no, no hubieran dicho que Cuba es un estado fallido, y si no, no estarían incitando a la violencia, porque si un gobierno que salen 7 funcionarios de alto nivel en un día, como si se estuviera acabando el mundo, cuando nuestro país estaba funcionando normalmente y la gente iba al trabajo normalmente en tiempos de pandemia con una situación económica agravada, pero normalmente como la semana anterior, y ellos están describiendo un apocalipsis, eso también genera ambientes que incitan a que exista una petición para invadir a Cuba, como la que anda circulando también en las redes, con muchos miles de firmantes, porque si usted le dice que un niño que está vivo ha muerto, si usted le dice que hay personas baleadas en la calle, como he visto yo en estos días en televisoras extranjeras, muchas personas lo hacen porque son de ese sector recalcitrante y otras lo hacen porque han sido desinformadas, han sido manipuladas y han puesto en pantalla cosas que Cuba no hace, no ha hecho y no hará. Muchas gracias, Joana, por su tiempo, por compartir estas impresiones con el público de Cubavisión Internacional, y a usted lo invitamos a seguirnos en una nueva emisión de Entrevista. Muchísimas gracias.